Bien, en este video vamos a ir cerrando ya este capítulo de viscoelasticidad. Voy a presentar brevemente ahora el modelo de 4 elementos o modelo de Burgers, el cual ustedes lo van a desarrollar como tarea. Va a ser una tarea que voy a entregar entre hoy día y mañana para que lo desarrollen tanto en lo que respecta al módulo de formación J sub C como el módulo de relajación SUR. Así que este es un sistema que corresponde a un modelo de Voigt, ¿cierto? Elemento viscoso, elemento elástico en paralelo, en serie a su vez con un elemento de Maxwell, o un modelo de Maxwell, ¿cierto? Que es a su vez un elemento elástico y un elemento viscoso. Con estos 4 elementos se logra capturar gran parte del comportamiento real de los polímeros, aunque sabemos que este es un sistema lineal. ¿No? Hay que siempre guardar esa dimensión de que incluso la correspondencia que se obtiene en el plano de Carson es porque está debajo el supuesto de linealidad. Recuerden que estos modelos se consideran cajas negras pero lineales, es decir que si yo escalo la señal de entrada, la respuesta se escala de la misma manera. Si yo compongo una señal de entrada como una ponderación de distintas señales de entrada, la respuesta va a ser a su vez la suma ponderada de las respuestas a esas señales. Bueno, el modelo de 4 elementos, ¿cierto? O modelo de Burgers, cuatro elementos, como lo describí, va a tener una componente equivalente al modelo de Voigt. Y recordemos que el modelo de Voigt nos permitía obtener el módulo de formación, pero no así el módulo de relajación, ¿cierto? Pero al conectarlo a su vez en serie con un modelo de Maxwell que sí nos permitía obtener J sub C y SUR, se va a obtener un modelo bastante robusto que va a permitir encontrar ambas. Tal vez no de una manera fácil, porque ya vimos que en el modelo de 3 elementos se complicaba bastante más el desarrollo analítico. Así que en este caso tendríamos el modelo de Maxwell como resorte y elemento viscoso. Tendríamos entonces un E1, un ETA2, un ETA1, perdón, un E2 y un ETA2. Vamos a, como siempre, empotar la parte. Entonces, bueno, como dije, no lo vamos a resolver porque nos tomarían varios videos, ¿cierto? Y yo creo que ustedes ya tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Y será parte de una tarea. Pero sí nos puede interesar conocer un poco el comportamiento que podría tener en caso de que esto se le aplique, por ejemplo, una cierta carga constante y queramos ver la deformación que tenga, ¿cierto? Entonces, si hacemos una gráfica, en el tiempo para la deformación epsilon, ¿cierto? Dado una cierta carga o esfuerzo sigma 0, lo que vamos a ver primero es que en t igual 0, ¿cierto? El elemento que se va a cargar va a ser el elástico 2, puesto que en el elemento de Voigt, ¿cierto? Entonces recordemos que esta parte es un modelo de Voigt. Y acá lo que tenemos es un modelo de Maxwell. Bueno, esto muchas veces también, como lo he dicho, se le llama Kelvin, Voigt y Maxwell. Por lo tanto, instantáneamente se va a deformar una cierta cantidad dada por el elástico. O sea, va a haber una primera deformación instantánea acá.
¿cierto? O una cierta cantidad, llamemos epsilon en 0, para después tomar un desarrollo correspondiente al modelo, este sigma 0 se va a transmitir, ¿cierto?, a este modelo de arriba, ¿cierto? O sea, podríamos decir en cierta forma que sigma 0 va a ser igual a sigma viscoso 2 igual a sigma elástico 2, ¿cierto? Pero también se va a traspasar al modelo de Voigt y va a corresponder a sigma elástico 1 más sigma viscoso 1. Esa sería nuestra condición de equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Equilibrio fuerzas nos entrega este conjunto de ecuaciones, ¿cierto? Y lo que es cinemática nos va a entregar cómo se deforma, ¿cierto? Y vemos que al cargar con sigma 0 se deforma este sistema, ¿cierto? Vamos a tener que la deformación total de este sistema sería entonces, en función del tiempo, la deformación de E2 más la deformación de B2, ¿cierto? Y a su vez más la deformación tanto de E1, ¿cierto? O esto también se podría escribir como EE2 más EB2 más EB1. Perdón, aquí voy a poner elástico 1. Así que esas serían las ecuaciones por equilibrio de fuerza y cinemática. Y la gráfica nos estaría dando primero el hecho de que en t igual 0 se carga el elástico de 2, tiene una deformación instantánea en t sub 0, se transmite la fuerza al elemento de Voigt, ¿cierto? Y bueno, dependiendo de los valores que puedan tener las constantes θ1 y 2, puede ser que predomine más uno que otro, pero podríamos pensar que se activa primero la deformación del elemento de Voigt, que tenía este comportamiento de rendimiento decreciente, pero después va a empezar a predominar la deformación del elemento de Maxwell, que era más bien lineal, ¿cierto? Vamos a tener un comportamiento así. Si descargamos, ¿cierto? Al descargar, al hacer sigma igual a 0, o sea, hasta acá tendríamos todo esto, está actuando sigma 0, pero si hacemos que sigma 0 sea 0, vamos a tener una recuperación elástica instantánea, ¿cierto? Igual a esta que tuvimos acá, porque se va a descargar este elástico primero, ¿cierto? Sería la misma. Y posteriormente lo que va a venir es una relajación tanto y primordialmente producto del efecto de eta2, ¿cierto? Pero también va a venir una relajación producto de este eta1, que va a ser combinada, por supuesto, y dependiendo de las magnitudes puede ser que predomine una o la otra. Eso va a depender. Hasta un cierto valor remanente, que va a ser el valor correspondiente a cuánto se deformaron los elementos viscosos, que no recuperan la deformación total a 0. Entonces en esta tarea ustedes van a tener que encontrar epsilon en función del tiempo y también sigma en función del tiempo para una función constante. Y también les vamos a pedir que grafiquen y veamos esas curvas correspondientes. Así que, bueno, esa sería un poco una breve descripción del modelo de 4 elementos de Burger, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle. Y lo que sí queremos ver ahora es retomar un poco el aspecto de la superposición lineal que vimos un par de videos atrás. Retomar eso porque nos va a permitir considerar qué sucede cuando ahora hay funciones de entrada a esta caja negra que no son obviamente constantes, sino pueden ser más complejas, ¿cierto? Sobre todo si son cíclicas. Ejemplos clásicos, ¿cierto?, de sistemas cíclicos que actúan sobre sistemas viscoelásticos sería, y dejando de lado un poco la teoría, o sea, los polímeros propiamente, sino los sistemas mecánicos, ¿cierto? Podríamos pensar en el sistema de amortiguación que tiene un automóvil, que está
respuesta hecho de un elemento elástico y un elemento viscoso en paralelo muchas veces, ¿cierto? La mayoría de las veces, ¿cierto? En ese caso, si el auto entra en una superficie, ¿cierto? En una carretera, en un camino, sobre todo un camino de tierra que pueda tener lo que llamamos acá calamina, ¿cierto? Esta ondulación que se produce, bueno, esa ondulación lo que está sometiendo es a que la rueda se desplace, ¿cierto? Esté siendo deformada de alguna manera en el tiempo, de manera cíclica, y eso va a conllevar a que el sistema de movimiento responda de alguna forma a través de la caja negra que es, ¿cierto? Muchas veces interesa ver el desfase que hay, el desfase temporal que habría entre la señal de entrada y la señal de salida. Si ambas se pueden llevar a funciones sinoidales, claramente va a haber un desfase en el estacionario, ¿cierto? Ese desfase me da información, o mejor dicho, tiene que ver con las propiedades de los elementos que conforman el sistema, o sea, la viscosidad y el módulo elástico de las componentes respectivas. Así que vamos a borrar entonces esto para dar paso al tema de superposición lineal de manera un poco más formal. Esto es lo que se llama superposición lineal. Superposición lineal aplicable a sistemas lineales, ¿cierto? Que serían los sistemas correspondientes a este. Entonces, recordando, ¿cierto? Recordando que yo podría tener entonces una entrada, ¿cierto? Una entrada de esfuerzo, por ejemplo, en el tiempo, de manera variable o escalonada, ¿cierto? Yo podría decir que en un cierto instante apliqué un cierto delta sigma por un cierto tiempo y después apliqué otro que puede ser de igual magnitud o distinto por un cierto tiempo que puede ser también el mismo u otro, ¿cierto? Y así sucesivamente podríamos definir la forma de esta función de entrada, ¿cierto? Perdón, acá sigma genérico en el tiempo. Entonces acá tenemos un delta sigma 1, un delta sigma 2, etc. hasta un delta sigma n. Y acá tenemos un tau 1, un tau 2, un tau 3, hasta un tau n. Entonces, bueno, ¿cuál sería en este caso la respuesta del sistema? ¿Cierto? La respuesta del sistema, independientemente de que sea un modelo de Voigt, de Maxwell, SLS o de Burger, ¿cierto? Independientemente del modelo, quisiéramos, teniendo ese modelo, las expresiones para J sub C, para el caso de la deformación en el tiempo, producto de un esfuerzo que ahora no es constante, pero sí está descompuesto como una escalera de eventos o de señales discretas, ¿cierto? Podríamos reflejarlo también de la misma manera. Veríamos que en tau 1 actúa este delta sigma 1 y probablemente lo que hace es produce una deformación elástica instantánea en este tiempo con un rendimiento decreciente hasta tau 2, donde se vuelve a aplicar ahora un segundo incremento que produce una deformación elástica adicional con su respectivo rendimiento decreciente y así sucesivamente. Entonces vemos que la entrada, que es una escalera, ¿cierto? Se manifiesta en una superposición también de funciones decrecientes que, si hacemos los incrementos más pequeños y más continuos, me va a permitir tener la descripción de una función continua y también una respuesta que va a ser continua en el tiempo. Así que ese es el concepto, ¿cierto?, que ilustramos en la clase anterior también, o en videos anteriores. Podemos tomar un caso particular más pequeñito, ¿cierto?, más acotado para entenderlo mejor, si es que tenemos dudas, ¿cierto? Consideremos
veremos lo siguiente, un sigma, un rectángulo simplemente. Algo como este. Aplicamos carga, la mantenemos y descargamos. O sea, aplicamos carga en tau 1, descargamos en tau 2. Significa que acá tengo más delta sigma, ¿cierto? Y acá tengo menos delta sigma. La carga es positiva, la descarga es negativa. Y se mantuvo un cierto tiempo entre tau 2 y tau 1. Esto es mi sigma, ¿cierto? Y queremos ver entonces cuál va a ser la respuesta. Pero si queremos hacer este rectángulo de carga, ¿cierto? Carga-descarga, esto es equivalente a usar las funciones escalón de Heaviside, como mencionamos en el video anterior, ¿cierto? Ya que en tau 1 voy a aplicar el escalón, y el escalón va hacia el infinito en el tiempo, pero en tau 2 voy a aplicar un escalón pero con signo negativo. Por lo tanto, eso quiere decir que en tau 2 tenemos un escalón de la misma magnitud, pero inverso, y también que va al infinito. Entonces, la suma de esta función escalón con la suma de esta que es negativa, nos va a dar entonces este rectángulo que está acá, ¿cierto? Así que esa sería la manera de descomponer, ¿cierto? Sumando funciones escalón de diferentes magnitudes, que pueden ser iguales, o también restándolas, dependiendo del signo de la magnitud, ¿cierto? Entonces, claramente esto va a tener un efecto porque yo puedo encontrar la respuesta para esta función, ¿cierto? Esta correspondería simplemente a h t menos tau 1 y esta otra correspondería a h t menos tau 2, simplemente que esto multiplicado por delta sigma y esto multiplicado por menos delta sigma. Esta sería la amplitud. Entonces tenemos la entrada y bueno, ¿cuál sería entonces la respuesta? Bueno, la respuesta, ¿cierto? La podemos descomponer también. ¿Y cómo la vamos a descomponer? A través de la función h, ¿cierto? Porque lo que vamos a tener como respuesta sería entonces, esto va a ser deformación en el tiempo. Y lo que tendríamos entonces es en tau 1 el desarrollo de la función j sub c. O sea, esto sería j sub c en tau 1 menos t, ¿cierto? Producto de esta entrada en tau 1 y en tau 2 tendríamos la misma función, pero desfasada, que se correspondería a j sub c en tau 2 menos t, pero como está con un argumento, con una entrada negativa, esto sería negativo. Entonces estamos viendo que la suma de esta con esta que es negativa entregaría, por lo tanto, la función compuesta que uno esperaría, ¿cierto? Que de deformación epsilon, que tendría una forma así, primero una deformación elástica instantánea, un crecimiento acotado, ¿cierto? Decreciente, y en tau 2, ¿cierto? Va a tener una recuperación elástica, porque estamos descargando, y una relajación que va a tender a, dependiendo del modelo, ¿cierto? Podría tender eventualmente infinito a cero o quedarse en un valor fijo. Así que esta sería mi respuesta, con producto de esta superposición acá. Acá lo que tenemos obviamente es JC, como estamos graficando epsilon, ¿cierto? Y recordamos que JC es la deformación
partido por sigma 0, en este caso por delta sigma, bueno, claramente acá hay que multiplicar por delta sigma y acá multiplicamos por menos delta sigma, pero aplicada en tau 2. Así que ese sería, de manera resumida, también el principio de superposición lineal aplicado, donde ya hemos dicho que se pueden aplicar las funciones de escalón h, la función Heaviside, ¿cierto? Que cuando está desfasada ocurre en el tiempo donde se aplica la carga. Podemos entonces definir lo anterior de manera matemática, ¿cierto? Entonces luego podemos decir que sigma en el tiempo sería esta sucesión delta sigma 1 h tau 1 menos t más delta sigma 2 h tau 2 menos t más etc. Delta sigma n por h tau sub n menos t. ¿Cierto? Y como definimos, ¿cierto? H función escalón, h de tau menos t sería entonces una función que me dice que toma el valor igual a 1 si es que t es igual o mayor a tau, y 0 para casos donde t es menor a tau. Por lo tanto, la respuesta, por la superposición lineal, no es más que la sumatoria también de el efecto que tiene cada aumento constante en esfuerzo, ¿cierto? Que se representa a través de J, ¿cierto? Pero el J es un J también desfasado, o sea, tenemos delta sigma 1 por J sub c en tau 1 menos t más delta sigma 2 por J sub c tau 2 menos t, etcétera, más delta sigma n J sub c tau n menos t. Entonces, bueno, eso puede perfectamente expresarse como sumatorias correspondientes en cada caso y llevarse al extremo de lo que sería hacer n tender a un número grande, infinito, y que estos deltas sean diferenciales, ¿cierto? Y por lo tanto, esto colapsaría en una integral, como dijimos. Pero una integral en particular porque va a corresponder a una convolución, no es una integral simple, es una convolución. Entonces, para n tendiendo a infinito y delta sigma tendiendo a un d sigma, ¿cierto? Podemos entonces decir que sigma de t va a ser una función, ¿cierto? Una función del tiempo, y la respuesta epsilon en este caso sería la integral, ¿cierto? Y esto es interesante porque ¿cuál es el origen, ¿cierto? El tiempo inicial. Cero, podría ser cero, pero pudiese ser que este material, este sistema, y pensemos en el material, ya haya experimentado alguna carga anterior que no conocemos. Por lo tanto, conviene mejor definirla desde menos infinito hacia un tiempo ahora en el presente, y hacer un quiebre hasta cero, porque puede ser que hasta cero no haya ocurrido nada y por lo tanto simplemente no hay nada acumulado, es cero, pero podría haber algo, y eso lo vamos a definir prontamente. Entonces nos quería una integral, ¿cierto? Esta sumatoria se traduce a una integral ¿de qué? De j sub c tau menos t, liberamos perdón, el subíndice. ¿Y por qué? ¿Producto de qué cosa? ¿Cierto? Por el diferencial de esfuerzo, el delta esfuerzo que se transforma ahora en un diferencial de esfuerzo. Y como dijimos también, podemos acá hacer una cierta manipulación de cálculo, ¿cierto? Donde yo podría perfectamente decir esto
lo derivamos con respecto a dt y multiplicamos con respecto a esto. Como sigma es una función del tiempo, esto también es equivalente a decir que es sigma de tau. También no podemos generar. Tau es una variable de integración. No afecta nada a la física del problema. Simplemente que la diferencia entre tau y t es que tau se aplica en un tiempo distinto al t. Y vamos a integrar con respecto a tau entre 0 y t, y por lo tanto el resultado final va a estar en t. La parte en infinito o menos infinito se va a evaluar y va a colapsar en un número. Por lo tanto, esto que está acá, también esto sabemos que sería, mejor vamos a poner acá para que se observe bien, esto sería sigma punto. O sea, tenemos que la respuesta de deformación es la integral de la función de creep, de deformación, para una carga constante, pero en un formato donde estamos desfasando el tiempo por la derivada, ¿cierto?, en el tiempo de la función de entrada. Esta es nuestra función de entrada, ¿cierto? Y ahora vemos que hay que derivarla y bueno, todo eso por el diferencial de tiempo para poder integrar. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Y demostramos que cuando esto lo pasamos al plano de Laplace, se quiebra esta integral en un producto de la función j y de la transformada de la función j y la transformada de la función de entrada a punto, ¿cierto? La cual a su vez es el parámetro por la transformada de Laplace de la función. Y ahí logramos como linealizar el sistema, porque esto, como se ve a priori, es un sistema que está embebido, ¿cierto? No está lineal. Y si no está lineal, difícil ver o alguna similitud con alguna ley constitutiva como la de Hooke, ¿cierto? Que nos dice que la deformación entonces sería igual al tensor de deformación S por el esfuerzo. Pero ahí está más claro, creo yo, ahora esta explicación. Lo que nos quedaría nomás es tratar de integrar entre menos infinito y 0 para dejar un parámetro, por así decirlo, una constante que tenga que ver con todo lo que le pueda haber pasado al material, en este caso al polímetro, en el pasado, antes que yo lo tenga. O sea, yo puedo comprar un material, y probablemente un material virgen, en el sentido que sale recién del proceso de fabricación, de la colada del polímero, ¿cierto?, de la laminación, de la placa, de la barra, del tocho, y tal vez no tiene ninguna historia, pero también puede ser que a mí me pasen un polímero que ya se utilizó, una placa que ya fue sometida a alguna carga, ¿cierto?, o alguna deformación, y eso tendría que considerarlo, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir es que epsilon en el tiempo, ¿cierto?, va a ser la integral de menos infinito hasta menos 0, ¿cierto?, justo antes de 0, de esto mismo, ¿cierto?, de jc tau menos t por sigma punto de tau, más la integral de 0 más, o sea, lo que pasa en 0 en adelante, hasta el tiempo que se necesite saber, por jc tau menos t sigma punto de tau. Entonces, esto que está agotado en límites, ¿cierto? Y estamos suponiendo que conocemos la función jc y también la función de entrada y su derivada, ¿cierto? Esto es un número, esto colapsa en un número, ¿cierto?, en un valor, ¿cierto?, que por lo general, esto es un número, y por lo general entonces el epsilon en el tiempo se va a escribir como un valor, y ese valor realmente se define como el sigma evaluado en 0, el sigma de la función de entrada, pero partido por lo que sería un módulo E no relajado, más la integral que va de 0, 0 más o 0 a t, de jc tau menos t por sigma punto de tau. Así que esa sería la manera de realmente expresar la función sigma. Interesante que sabemos que esto es un número que puede ser 0, ¿cierto?
puede ser 0, dependiendo de la función propiamente tal. Y este módulo no relajado correspondería al módulo no relajado, o sea, al módulo también de relajación en t igual 0. Esto, en cierta forma, es E sub r en t igual 0. No está relajado, uno se ha relajado, ¿cierto? Así que esa sería la manera, y bueno, de la misma forma, la respuesta en sigma para una deformación en el tiempo estaría dado por una expresión similar, que correspondería a la deformación en 0 por este módulo E sub r, no relajado, más la integral de 0 en t, pero acá de E sub r, tau menos t, por epsilon punto de tau. Así que con eso ya tenemos la formulación completa. Y ahora, generalmente, como dije al principio, el caso tal vez de mayor interés son los casos cíclicos, ¿cierto? Porque muchas máquinas, ¿cierto? O dispositivos, o pensemos en automóviles, pensemos en una bicicleta, es algo que está sometido a cargas de deformación o cargas de esfuerzo cíclicas, ¿cierto? Que van variando en el tiempo, que pueden ser cargas armónicas, ¿cierto? Pueden ser repetitivas, ¿cierto? Pero también podría ser que sean estocásticas, ¿cierto? Que no tengan un patrón definido. Pero consideramos obviamente el caso de alguna carga que sea conocida, sobre todo algo que sea de tipo sinusoidal. Entonces, en esa situación, pensemos lo siguiente. Entonces, considerando, por ejemplo, una entrada en epsilon, o sea, estamos hablando de una situación donde necesitamos el módulo de relajación, como simplemente E0 seno de omega t, esto sería la señal de entrada al polímero. Cuando hablamos de polímeros, hablamos de la caja negra, ¿cierto? Del modelo, sea Kelvin, Voigt o cualquiera otra. O sea, si hemos hablado de modelos de 4 elementos, perfectamente pueden ver de 5 o 6 de infinitos, ¿cierto? No vamos a tocar ese tema es interesante y hay cierta forma de abordarlo, de manera de que uno puede extrapolarlo y simplemente van a aparecer sumatorias de términos que corresponden a diferentes combinaciones de elásticos con elementos viscosos, ¿cierto? Pero no nos vamos a tocar por tiempo, ¿cierto? Más que nada. Pero consideremos entonces una función de entrada, una señal de entrada tipo sinusoidal. Entonces claramente, si la graficamos, ¿cierto? Graficamos en el tiempo, entonces epsilon, al ser una función sinusoidal, esto va a ser un seno. Y vamos a dibujar solamente un periodo, ¿sí? Donde acá tendríamos la amplitud en 0, ¿no? En ambos casos. Menos 0 y epsilon 0 más. Perfecto, entonces la pregunta es la siguiente. Si el material fuera elástico, puramente elástico, sabemos que la respuesta, sigma, va a estar en fase con la sinusoide, porque para cada valor o temporal que tenga la señal de entrada, va a haber una respuesta instantánea para el sistema elástico, porque el resorte responde instantáneamente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que la respuesta va a estar en fase, pero con una amplitud distinta, por supuesto. Posiblemente, al ser sigma, ¿cierto?, vamos a tener que multiplicar por el módulo, ¿cierto? Y eso puede ser que aumente la amplitud o la baje, pero va a estar en fase. Sería sigma como respuesta, ¿cierto? Tiempo, y acá básicamente lo que tendríamos en esta situación acá, la amplitud correspondiente a
sigma 0, que probablemente va a ser epsilon 0 por el módulo elástico correspondiente, que representa el sistema elástico puro. Esto es elástico puro. Pero podríamos también considerar una situación que sea puramente viscosa, ¿cierto? Donde la ley que conecta los esfuerzos, bueno, las deformaciones con esfuerzos sea la ley de Newton, ¿cierto? La que ya mencionamos muy al principio de esta serie de videos. Entonces, en ese caso, si es elástico puro esto, pero si es viscoso puro, solamente viscoso, ahí sabemos que la ley nos dice que el esfuerzo, ¿cierto?, es igual a eta por la tasa de cambio de la deformación. Por tanto, si nuestra entrada de deformación tiene una forma sinusoidal, sabemos que si E es epsilon 0 seno omega t, el punto en este caso sería omega epsilon 0 coseno de omega t. Y por lo tanto nuestro sigma sería en el tiempo, como respuesta, sería eta omega epsilon 0 coseno de omega t. Y lo que podemos ver de eso es que habría un desfase ahora, un desfase entre lo que es la señal de entrada, que es un seno, y la señal de salida, que es un coseno. Eso lo podemos graficar, ¿cierto? Y es un desfase bien definido, ¿cierto?, entre la función seno y coseno. Pero hagamos el dibujo para explicarlo mejor. O sea, tendríamos en este caso la función de entrada, que es una función senoidal, y la función de respuesta sería en este caso un coseno, con una amplitud distinta, por supuesto. Vamos a poner una amplitud menor. Perfecto, entonces sabemos que el coseno se hace 0 cuando el seno toma el mayor valor, ¿cierto? Sabemos que todo este periodo temporal va a obedecer a 2pi, o sea, hasta acá tenemos pi y acá tenemos pi, ¿cierto? Entonces esto sería en pi medio, ¿cierto? Esto va a tener entonces un punto mínimo cuando el seno sea 0 y viceversa. Esto va a subir acá, así, y va a ser así. Entonces vamos a tener esa situación. Sabemos que esta es una situación particular cuando el seno es igual al coseno para un desfase de 45 grados o de pi cuarto, pero sabemos que el desfase, es decir, la separación, estaría ocurriendo a un valor de pi medio o 90. Entonces esto puede ser sigma, puede ser epsilon o sigma, esto sería la entrada sigma y esta sería la respuesta, perdón, la entrada epsilon y esta sería la respuesta sigma. Perfecto. Entonces, de esa manera podemos ver, ¿cierto?, que de alguna forma podemos reescribir que sigma p podría ser eta omega epsilon 0 seno de omega t, pero más pi medio, ¿cierto? O sea, estamos tomando el coseno y lo estamos desplazando, ¿cierto?, para que, o el seno lo estamos desplazando para que sea un coseno y estamos cambiando la amplitud. Entonces el desfase, esto sería delta, sería desfase, sería en este caso pi medio. En este caso, acá delta, en el caso puramente elástico puro, delta, el desfase 0, acá es pi medio. Entonces, para cualquier situación intermedia, entonces para material viscoelástico, o sea que tiene una componente viscosa y una componente elástica, o sea, no es ni viscoso puro ni elástico puro, viscoelástico. En ese caso, ahí el delta va a estar en
en un rango de 0 y pi medio, dependiendo del modelo mismo. O sea, podemos decir que la respuesta estará en desfase, fase delta, con respecto a la señal de entrada. Así que esa sería la idea. O sea, una vez que yo tengo J sub C o A sub R para una señal constante, puedo hacer la convolución para obtener la función, ¿cierto? Y teniendo la función, podría graficarla y compararla con la señal de entrada y obtener de esa manera el desfase, ¿cierto? Probablemente de manera gráfica. Hay algunas maneras analíticas para hacerlo, ¿cierto? No lo vamos a ver en este caso, pero se podría hacer. Y eso probablemente también va a ser parte de la tarea. Se les va a dar un cierto modelo, también un modelo SLS, con una señal de algún tipo y encuentren el desfase que hay. Realmente el desfase va a ocurrir en el estacionario. Al principio la función oscila, ¿cierto? Tiene una forma que no es lo que uno esperaría, tan armónica, pero con el tiempo, ¿cierto?, se obtiene una situación estacionaria y se puede lograr observar el desfase que hay entre la señal de entrada al material y la respuesta que va a tener este. Entonces uno puede ir terminando esto, haciendo un resumen, o mejor dicho, definiendo también algunas características, ¿cierto? Se define, o mejor dicho, dado que existe delta, ¿cierto? Se define E asterisco como E' más I E2'. Este sería E asterisco, se define como el módulo complejo, ¿cierto? Y E' sería con parte real, ¿cierto? Y E2' sería parte imaginaria. Y bueno, I es el número I, raíz de menos 1. Y por lo tanto, sabemos que cada componente se podría expresar de una manera específica, ¿cierto? Podemos decir la parte real correspondería a un caso particular donde la señal sea una función periódica tipo seno-coseno. En ese caso, E' correspondería a sigma 0 partido por E0, o sea, estaría obedeciendo básicamente a la ley de Hooke, ¿cierto? Pero por coseno de delta. Y E segunda, la componente de la parte imaginaria, ¿cierto?, correspondería también a sigma 0 E0, pero por seno de delta. Al tener estas dos magnitudes, ¿cierto?, yo puedo encontrar la norma, ¿cierto?, de E imaginario. Sería simplemente la suma de la raíz del cuadrado de cada componente, y vamos a ver que esto simplemente va a corresponder a sigma 0 partido por epsilon 0. Y si queremos encontrar delta, ¿cierto?, que podría ser una incógnita, ¿cierto?, nos podrían dar los módulos y encontrar delta, o bien, dados módulos que tengo que encontrar, cuál sería el módulo de delta que tiene que tener el sistema, ¿cierto? Bueno, eso simplemente va a ser la definición de tangente de delta como E' E segunda, perdón, partido por E'. Así que es interesante porque hay algunas aplicaciones específicas, ¿cierto?, sobre todo pensemos en zapatillas para correr, ¿cierto?, donde uno quiere que el material polimérico, ¿cierto?, viscoelástico, tenga una cierta capacidad de absorber energía y de disipar. Realmente E' se relaciona con lo que es absorción,
¿cierto? Y dos puntos, disipación. Disipación. Claro, porque la parte viscosa es la que disipa, es la que convierte la energía en calor básicamente, porque las fibras, ¿cierto?, moleculares rozan, ¿cierto?, y se produce este calor producto de enlace secundario, Van der Waals, ¿cierto? Mientras que la parte elástica, cristalina, ¿cierto?, es la que puede absorber la energía, pero la entrega de manera, podemos pensar, reversible, sin disipación de calor. Entonces la combinación de lo que es absorción con disipación puede ser una combinación interesante para algún dispositivo. Pensemos lo más fácil de pensar es la suela de una zapatilla de trote, ¿cierto?, de un trotador, ¿cierto?, alguien que sale a correr, ¿cierto? Tal vez necesitamos, por un lado, disipar energía para que el golpe hacia el sistema musculoesquelético, ¿cierto?, sea las rodillas en particular, sea menos en impacto, pero también que ojalá almacene un poco de energía y la pueda entregar de manera que el trote no sea tan, no canse tanto, pero me permita recuperar alguna componente de la energía misma que yo estoy invirtiendo en trotar. Y aplicaciones pueden haber muchas otras y mucho más específicas, ¿cierto? Estoy dando algo que nos podemos imaginar en la práctica, ¿cierto? Así que el desarrollo que puede haber en materiales viscoelásticos puede ser muy interesante. Y bueno, con esto estaríamos terminando, yo creo que el módulo de viscoelasticidad, para pasar al módulo de fatiga en metales y fractura, el cual también vamos a desarrollar en videos también. Voy a también a subir una componente de los PowerPoint, que es la primera parte donde se describe de manera más fenomenológica, descriptiva, el comportamiento de los polímeros, ¿cierto? En particular lo que es la temperatura de transición vítrea, que no hemos hablado nada de eso, es cuánto el polímero, a qué temperatura el polímero se comporta más bien como un material viscoso o un material cristalino. Y generalmente a temperatura ambiente la mayoría de los polímeros están en una situación intermedia, o sea, están cerca de la temperatura de transición vítrea, de manera que comparten la parte elástica y la parte también viscosa. Así que bueno, con eso estén atentos al próximo video que viene pronto. Hasta luego, nos vemos, gracias.